Es un gusto, como siempre, mis hermanos, estar aquí con ustedes en esta clase. Estamos ya avanzando, ¿verdad? En estas sesiones que tenemos para los libros poéticos. Esta es nuestra sexta lección. Nos quedan dos más, aparte de estas dos más, y bueno, es un gusto el poder estar aquí. Vamos a orar para ponernos en las manos del Señor, que Él sea el que nos dirija a lo largo de esta reunión y que los temas que se vayan desarrollando pues puedan ser de gran bendición para todos. Así que los invito a cerrar sus ojos, a inclinar su rostro y vamos a orar. Padre, en esta tarde agradecemos, Señor, nuevamente este privilegio que nos das de estar delante de tu presencia, primeramente de poder estar hablándote directamente a ti, Señor, sabiendo que tú nos escuchas con atención, Señor. Gracias por eso. Gracias te damos, Señor, por nuestra vida, por el cuidado, la salud que tienes hacia a nosotros, Señor. Gracias porque no nos desamparas en ningún momento, siempre estás pendiente de tus hijos, Señor, y te damos las gracias, Señor. Te adoramos y te alabamos por eso, Señor. En esta mañana, en esta tarde también queremos poner en tus manos nuestra clase, que tú nos des la capacidad para seguir aprendiendo más de tu palabra, para seguir creciendo en ti, Señor, en lo que has establecido en tu hermosa palabra, Señor. Ayúdanos en esta clase a desarrollar los temas y desarrollarlos de una forma en la que podamos aplicarlo a nuestra vida, Señor. Gracias por mis hermanos, por cada uno de los estudiantes que entran a la clase, que están aquí en vivo y también los que ven más adelante el video, Señor, gracias por sus vidas, por su deseo de prepararse, Señor, de conocer más acerca de tu palabra. Bendícelos grandemente, Señor. Te pido que tú les ayudes en sus ministerios, les des sabiduría para llevarlos a cabo, que les ayudes en sus familias también, Señor, que les des la sabiduría necesaria para llevar adelante, Señor, a sus familias y en sus trabajos y en sus diversas actividades, Señor. Te pido que les des gracia delante de las personas para seguir saliendo adelante, Señor. Están en tus manos y te damos muchas gracias por ese tiempo de estar en tu presencia y también de estar en esta clase. Bendícenos, Señor, te lo pedimos y te damos gracias, Padre. Oramos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, pues bienvenidos a todos. Vamos a comenzar con nuestra clase. Voy a compartir el archivo del día de hoy. Ya estamos avanzando, como les he mencionado. El día de hoy vamos entonces a entrar a lo que sería el libro de Eclesiastés. Como les he mencionado, ¿no? Casi quedó perfecto el asunto de ver los libros y de las clases que tenemos, ¿no? Casi hay una clase para cada libro. Nos va a quedar, nos falta ver Cantar de los Cantares y en la última clase vamos a tener algunas como impresiones y notas generales de esto. También yo voy a dar unos datos importantes, unas recomendaciones. Vamos a tener una clase un poquito más interactiva que va a tener que ver con ese asunto, ¿no? de tener más fuentes de información. Voy a accesar a algunas páginas que nos van a ayudar que posiblemente ya las conocen, ¿no? No, la verdad es que desconozco esa parte, pero que a mí me han ayudado a crecer en la información que voy adquiriendo, ¿no? Entonces, vamos a tomar el día de hoy tiempo para hablar acerca del libro de Eclesiastés. Hay dos citas que me gustan cuando estaba preparándome para la clase, dos citas que me gustaron mucho. Una es de Samuel Pagán y dice lo siguiente: el libro de Coelet o Eclesiastés es parte integral de la literatura sapiencial de la Biblia e intenta responder a la pregunta ética más importante de la existencia: ¿de qué les sirve a las personas hacer el bien o el mal? Si al final de cuentas todo llega al final, a la muerte. Y el autor de la obra responde a esa interrogante moral. En primer lugar, dice, con la aceptación sobria del dilema. Y en segundo lugar, con la afirmación sabia que pone de relieve en la tradición de la literatura de sabiduría, el temor a Dios y el guardar los mandamientos divinos como el fundamento indispensable de las explicaciones a los grandes problemas humanos. Entonces, digamos, este comentarista, Samuel Pagán, lo que dice, ¿no? En general, a esa pregunta que no solamente se hace
en el mundo cristiano, no solamente nos la muestra en gran parte el libro de Eclesiastés acerca de que, pues, ¿de qué sirve hacer el bien o el mal si al final todos vamos a morir? Bueno, lo responde con estas dos cosas. Uno, aceptando esa situación, sí, es evidente, todos vamos a morir, pero también es manifiesto en la palabra del Señor que la forma en la que uno se debe conducir es a través del temor a Dios y en el guardar los mandamientos que Él nos ha dado. Y de esa forma es como nosotros debemos también comprender el libro de Eclesiastés. Otra más de Carol Hillis dice, el autor de este libro fue filósofo y especula acerca de los misterios más prominentes de la vida, lo que presta interés en su obra a todos eruditos y pocos instruidos, porque los problemas que le concernían también tocan a la vida íntima de todo hombre. Ahí sería. Kohelet quiere enseñar a los jóvenes que las actividades normales de la vida, cuando uno se ocupa de ellas, olvidándose de su creador y su deber a él, son todas vanidad, ¿no? Entonces, quizá esa expresión tan famosa que seguramente cuando piensas en el libro de Eclesiastés, lo primero que piensas es en vanidad, de vanidades, todo es vanidad, ¿no? Eh, claro, evidentemente, cuando no es tomado en cuenta el Creador, cuando no es tomado en cuenta una relación con Dios, un propósito divino en todo esto, pues evidentemente todo sería vanidad, ¿no? Entonces, es bastante interesante estas dos frases con las que quizá de alguna forma tratan de resumir el libro, tanto Samuel Pagán como Carol. Eh, Vamos a entrar entonces a cuestiones del libro. Una sería obviamente el asunto del nombre que aparece ahí, Coelet. El nombre hebreo del libro, que es Coelet, es un apelativo que identifica al autor de la obra. Y si vamos a Eclesiastés 1.1, así lo menciona, dice, palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Entonces, digamos, el predicador o la palabra predicador que tenemos ya en nuestra traducción en español es la referente a Coelet, y lo que quizá el nombre simbólico que significa es la persona que convoca una asamblea o la que habla en la asamblea, ¿no? Pensando en el asunto del predicador, ¿no? La versión griega de la Septuaginta traduce el término como eclesiastés, que es lo que nosotros, de ahí proviene el nombre que nosotros tenemos en nuestras Biblias, pero básicamente es como de eclesia incluso, ¿no? Y eclesia sabemos que es esa convocación a la asamblea, ¿no? O una asamblea. Entonces la palabra predicador proviene de esto, proviene del hebreo, proviene del griego, eclesiastés, y se traduce para nosotros posiblemente en una buena, muy buena traducción como predicador, ¿no? Entonces, algo para que lo tomamos en cuenta. La literatura sapiencial, en el canon cristiano, el libro Eclesiastés se incluye entre los proverbios y el cantar de los cantares para presentar posiblemente un bloque de literatura sapiencial. Hemos visto, ¿no? Por ejemplo, el libro de Job es un libro sapiencial. Llegamos a los Salmos, ya ahí encontramos lo que sería la propia literatura poética, y después llegamos a Proverbios, Eclesiastés, y terminamos con Cantares como ese bloque, ese grupo de libros más sapienciales que lo que sería un libro poético. Entonces, bastante interesante esa categoría dentro del canon judío, o de la Biblia judía. Podríamos poner Eclesiastés dentro del bloque de los escritos, los famosos escritos, ¿no? Recordemos que la Biblia hebrea se divide en tres, que por una parte es la Torá, la ley, segundo los profetas, y tercero tenemos el grupo de los escritos. El libro de Eclesiastés pertenece a ese sector. La autoría es todo un tema, ¿verdad? El asunto de la autoría, si ustedes han podido investigar un poquito más, tradicionalmente se ha atribuido la autoría del libro Eclesiastés o el Coelet a Salomón. Eso es lo que nos apunta la tradición. Aquel famoso rey de Israel, hijo de David. Esta afirmación se desprende de la lectura misma del libro. Si vamos ahí, versículo 2 versículo 1 del primer capítulo, palabra del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Entonces, por eso la tradición afirma
tanto porque era rey y como porque era hijo de David, y por toda la sabiduría que el mismo Eclesiastés nos expresa, es que es posiblemente que haya sido Salomón. Sin embargo, es complejo atribuir la obra a alguna persona de la época de los monarcas, así que muchos eruditos piensan que la enseñanza de Eclesiastés proviene de un periodo posexílico de algún sabio conocedor de la literatura sapiencial. Entonces, hay como cuestiones ahí o términos que se manejan más en tiempos, digamos, más cercanos a lo que sería después de haber caído en Babilonia, que posiblemente le atribuyan entonces la autoría a una persona, a algún sabio de la época posexílica. También se percatan algunos eruditos de que hay cierto lenguaje que viene del propio arameo, entonces posiblemente esa relación que sabemos, ¿no? Todo el pueblo que sale de Babilonia y entra entonces a Jerusalén nuevamente, es un pueblo o es sí, es un pueblo que ya viene con una tradición de los propios babilonios. Entonces traen el idioma arameo y Eclesiastés tiene ciertas partes o ciertas palabras que corresponden a ese idioma. Por eso también se cree que posiblemente no haya sido Salomón quien escribió este libro. Aunque la tradición, como les he mencionado, apoya al rey Salomón como el escritor. ¿Y por qué lo apoya? Bueno, no solamente por los indicios que vemos en el versículo 1, versículo 2, sino también por, si uno lee detenidamente el libro de Eclesiastés, se da cuenta que quien tenía la posibilidad de hacer todo lo que se menciona, ¿verdad? Cuando menciona el predicador acerca de que me he detenido, he hecho esto, me he dedicado a aquello, toda esa posibilidad de hacer todas esas cosas, pues un rey es el que tendría la posibilidad, y en este caso específico, Salomón. Otro problema quizá con el asunto de la autoría es lo que ya hemos estado registrando en las clases anteriores, que no era una necesidad en esa época el especificar el asunto de la autoría. Ni yo como creador de algo necesitaba especificar que esa creación era mía, ni en general, ¿verdad? La audiencia no necesitaba saber quién realmente había escrito cierta cosa, porque no eran las formas en ese entonces. Entonces pues no podemos determinar con certeza si fue Salomón quien hizo esto. Y el otro punto también interesante es esta situación cuando se menciona hijo de David. No necesariamente está hablando específicamente de Salomón, pudo haber sido otro rey en otro tiempo. Realmente esa postura es la que menos peso tiene, ¿no? Que haya sido otro rey en otro tiempo, pero sí es posible que haya sido un sabio, conocedor de la literatura sapiencial de los tiempos posexílicos, quien haya escrito esto. Entonces, ya la decisión pues la toma uno, ¿no? Hacia dónde se inclina, si fue Salomón, si fue un sabio, si fue un rey, eso ya es una decisión personal. Sí, pero aún así yo les insisto, ¿no? Como en cada clase, a investigar un poquito más acerca de este asunto tan relevante para nosotros, ¿no? La fecha es lo mismo, ¿no? Pues dependiendo del autor, pero si nos inclinamos a que fue alguien posterior al asunto del exilio, entonces tendríamos que fecharlo por ahí del 250, 200 antes de Cristo. Aunque el contexto histórico es difícil de determinar, el análisis lingüístico de la obra parece revelar que el hebreo que se utiliza está en transición de la época bíblica a la rabínica, por lo que se menciona, ¿no? Entonces ahí está la fecha. Además se puede identificar algunas características ortográficas, léxicas y sintácticas que relacionan la lengua con el idioma arameo como común en esos años. Entonces ahí es ese dato, ¿no? Que ya les estaba mencionando. Se tienen esa información dentro de lo que sería la escritura, por lo tanto, es posible, ¿no? Que haya sido escrito en otra época y que no haya sido necesariamente escrito por Salomón. Pero como les digo, hay muchas posturas, hay quienes pueden sostener el asunto de que fue Salomón y hay varios argumentos, incluso hay argumentos internos para eso, como también los haya que haya sido otra persona, ¿no? Pero bueno, ya la decisión la tomamos cada uno de nosotros. Destinatarios,
Los lectores, los convocados al ser humano, el ser humano en general, particularmente el joven que está buscando la satisfacción y el significado de la vida. Y la realidad es que sí, o sea, este tipo de ideas que se van desarrollando a lo largo del libro de Eclesiastés van como muy de la mano para la mente del joven, ¿no? Aquel joven que digamos, no está tan experimentado y quiere hacer esto y quiere hacer aquello, quiere encontrar respuesta aquí y respuesta allá. El libro de Eclesiastés sería un buen libro para ellos, ¿no? La localidad, pues la asamblea sería la audiencia en general, no aunque sí habla acerca del pueblo de Israel un poco, se menciona ahí una que otra ocasión. Realmente el asunto importante aquí es tomarlo desde un punto universal, ¿no? Entonces, cada persona podría tranquilamente leer esto y darle sentido a lo que está diciendo. Obviamente hay pasajes específicos donde se habla acerca del Señor y del temor que debemos de tener hacia Él, que quizá una persona que no teme al Señor, que no conoce al Señor, pues no estaría de acuerdo, pero en las demás cosas sí entraría en su forma de pensar, muy posiblemente entraría en su forma de pensar. Carácter del libro, dice Pablo Hoff acerca de esto, Eclesiastés es filosófico en carácter, presentando cuestiones profundas acerca del significado y naturaleza de la existencia humana. Siendo un sabio, el Coelet pone todo su empeño en buscar la verdad y en descifrar los enigmas de la vida. Es al mismo tiempo un pensador profundamente original que no se contenta con aceptar las ideas de otros o con aprobar sin examen previo solo postulados de una tradición, ¿no? Ahí estuvo mal la forma de escribir, pero digamos, es un tono filosófico, hay muchas cuestiones, muchas preguntas y esa idea entonces de encontrar significado a lo que la vida humana hace, ¿no? Entonces, incógnitas acerca del Eclesiastés, también Pablo Hoff dice, Eclesiastés por poco fue rechazado como libro canónico cuando los rabinos eruditos revisaron la lista hebrea de las escrituras sagradas en Jamnia en el 90 después de Cristo. El lector del libro le choca lo que le parece el escepticismo y el pesimismo del Coelet. También se critica porque a menudo produce la sensación de materialismo, fatalismo y desilusión. Y sí, o sea, uno lo va leyendo y es un libro bastante fatalista, ¿no? Y como que muy enfocado en buscar las cosas materiales y toda esa parte. Sin embargo, nos tendríamos que hacer la pregunta, entonces, ¿por qué lo tenemos como parte de la Biblia? Y me gustaría que hablar acerca de 4 propósitos específicos del por qué tenemos Eclesiastés como parte de la Biblia. Primero, el libro refleja el pesimismo de un hombre que no guardó una comunión óptima con Dios. Y si se fijan, a lo largo del libro de Eclesiastés, tenemos esta situación en la que el hombre va diciendo, hice esto, hice aquello y nada. Pasó esto, pasó aquello y nada. Vi a esto, vi a aquello y la vida sigue igual, ¿verdad? No hay cambios, no hay nada nuevo debajo del sol. Todo es lo mismo. Siempre, y esa perspectiva pesimista la tiene desde una óptica, o mejor dicho, desde una posición en donde no está Dios en su vida, por lo menos no hay esa comunión. Sin embargo, cuando hace la reflexión general, llega a la conclusión de la necesidad de la comunión con Dios para encontrarle sentido a esta vida. El libro es un intento de adaptar mutuamente la religión tradicional de los hebreos al pensamiento contemporáneo de la época de Coelet. Entonces, es esa intención, ¿verdad?, de mover el asunto religioso tradicional de muchos siglos hacia atrás a el pensamiento que se estaba teniendo en ese tiempo. Y bueno, entonces ahí tendríamos que pensar en qué época, ¿verdad? Nuevamente llegamos a ese punto para poder quizá encontrar ese propósito del libro. Entonces el libro también refleja la visión de un creyente que procura encontrar sentido a la vida en el marco de la revelación limitada que poseía. Y no, pues simplemente no sucede, ¿verdad? No encuentra ese sentido a la vida. Y el objetivo divino de Eclesiastés es apologético, preparando el camino para el nuevo pacto. ¿Por qué? Por esa tendencia
fatalista o pesimista que se va manifestando a lo largo del libro para llegar a la conclusión de la necesidad de temer al Señor, de tener una relación con el Señor. Entonces ahí tenemos, ¿verdad? Y me llamó mucho la atención sobre todo el primero, porque estamos en un mundo en el que esta situación del pesimismo, pues nosotros sabemos y hemos escuchado cuántas personas sin sentido, o por lo menos que no encuentran sentido a la vida, a pesar de lo que llegan a tener, ¿no? Y de la vida posible de grandes recursos, de buenos trabajos, de una vida que para nosotros quizás sería, pues está bien, no sé por qué tienes tanto conflicto con eso, pues llega a ser algo innecesario, algo como efímero, algo pésimo, ¿no? Entonces, simplemente no le encuentran sentido a la vida y entonces los lleva hasta la muerte, ¿no? Cómo ha crecido ese asunto del suicidio en el mundo e incluso en nuestro contexto cristiano. ¿Cuántas veces hemos escuchado de pastores, ¿no? Que han decidido tomar su vida por quizá no encontrarle sentido a la propia, ¿no? Entonces, este libro no es la intención y no termina ahí, y eso es lo hermoso del libro, ¿no? Que no nos deja con una situación o con una sensación de, pues no vale la pena nada, ¿no? Sino nos lleva al punto de entender la necesidad que tenemos de Dios. La idea principal, como lo dice ahí, el hombre sin Dios no es nada. Esta es una idea que va de alguna forma acrecentándose a lo largo de que uno lee el libro hasta llegar a la conclusión final, ¿no? En el último capítulo, de esa necesidad que tiene el hombre de buscar a Dios. Y me gusta mucho cómo termina el libro. Yo sé que ahorita vamos a entrar a detalle otros pasajes, pero pensando en esto, ¿no? El hombre sin Dios no es nada. Dice versículo 9 del capítulo 12. Y cuando más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas para un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Al fin de todo, el discurso oído es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Así termina este libro, dándonos esa hermosa conclusión de lo que él viene diciendo a lo largo de todo el libro de Eclesiastés. El hombre sin Dios no es nada. El hombre sin ese cumplimiento o sin ese camino que debe caminar, que es en los mandamientos, simplemente no sirve, no tiene sentido. Palabras claves, hay muchas palabras claves, pero dentro de esas pues aparece mucho la palabra Dios, palabra justo, el asunto del trabajo, la vanidad, el impío, riquezas, debajo del sol, malo, sabio, necio, y todas las palabras, digamos, sinónimas a estas, ¿no? Entonces aparece, o son o relacionadas, que vienen de la misma raíz. Por ejemplo, aparece mucho la justicia, aparece la impiedad, aparece la maldad, la necedad, no solamente hablando de una persona específico o dándole el adjetivo a una persona, sino aparece como un sustantivo, ¿no? Entonces, estas palabras son las que van llevando el libro de Eclesiastés, y de igual forma, al ser palabras claves, pues nos están diciendo de qué está hablando, ¿no? Porque si habla de vanidad, bueno, entendemos del impío, del malo, de las riquezas, del trabajo, el justo, el necio, el sabio, toda esta situación y cómo van todas englobadas al pensamiento del Señor. Versículo clave, tenemos, bueno, podrían ser más, pero yo escogí 4. El primero sería: vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Teníamos que obviamente ponerlo como un pasaje clave, porque mucho se desarrolla de esto, ¿no? De esta idea de esta, digamos, esta tesis, esta idea central que va
a tratar de definir a qué se refiere con que todo es vanidad, ¿no? Entonces, capítulo 1, versículo 2 empieza de esa forma. Y déjenme nada más leer algunos pasajes, algunos versículos que le siguen a esto para tener más idea, ¿no? Dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar a donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte. Va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, mas de lo que el hombre puede expresar nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se pueda decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán después. Entonces, el predicador en ese sentido va desarrollando esta gran idea central que pone en el versículo número 2 y lo va hablando acerca del trabajo, acerca de, digamos, esas filosofías o ideas que realmente todo es, digamos, todo es copiado, ¿verdad? Todo es como simplemente un poquito modificadas ciertas ideas y ciertas filosofías, pero al final eso ya se pensaba en otros momentos. ¿Y qué recuerdo tendremos de todo eso? Pues ninguno, eso va a pasar y alguien más vendrá, dirá otra cosa y será quizá una sensación en ese momento, pero va a llegar alguien más, esta persona va a desaparecer y va a traer otra persona otra idea y así es la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque todos vamos pasando, la vida va pasando mientras que la tierra permanece. Entonces, esa es una de las conclusiones que en sus últimos días llega el predicador, en que realmente todo lo que hice, todo lo que vi, todo lo que experimenté, no es nada nuevo, no tiene, digamos, algo que pueda permanecer, todo va a ser pasajero, por lo tanto, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Luego en el capítulo 3, en el versículo 11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón del hombre sin que éste alcance a comprender la obra hecha por Dios desde el principio hasta el fin. El capítulo 3 es también de esos pasajes bastante conocidos por todos nosotros, ¿no? Y es interesante cómo va llevando el tema, el predicador. Entonces dice, por ejemplo, en el versículo 1, dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y empieza a dar todas estos contrastes, ¿verdad? De tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, todo, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras, tiempo de juntar piedras. Y así sigue, ¿verdad? Sigue hablando acerca del tiempo, que todo tiene su momento, su lugar. Entonces, esta es otra declaración que se da en el primer versículo, todo tiene su tiempo y empieza a desarrollar esa idea, pasando por el versículo 11 que lo tenemos aquí, todo lo hizo hermoso su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón del hombre sin que éste alcance a comprender la obra hecha por Dios desde el principio hasta el fin. ¿Por qué no conoce la obra hecha? Porque simplemente el hombre siempre está pensando en las cuestiones, ¿verdad? En hacer las cosas en el tiempo de uno mismo, sin entender lo que Dios ya ha hecho. Eclesiastés 12:1 dice, acuérdate de tu Creador. Déjame llegar hasta allá. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán
los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará a la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas. Entonces, la idea que va a traer aquí es ya básicamente es la conclusión que les he estado mencionando, esa conclusión bastante interesante de parte del predicador. Y si se fijan, tiene mucho sentido lo que les mencionaba, el asunto de que este libro queda perfectamente para la juventud. ¿Por qué? Porque mientras que el predicador se dedicó a experimentar todo, a hacer de todo, a vivir de todo, llegó a esta conclusión. La mejor forma de vivir es que desde la juventud uno se acuerde de su creador. ¿Para qué? Para que si llegan los días ya lejanos, los días postreros, pues simplemente uno puede decir, mira lo que hice con la vida, ¿verdad? La dediqué al Señor y esta es la bendición que yo pude encontrar. Y versículo 13 dice, el fin de todo el discurso que has oído es, teme a Dios y guarda los mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Entonces, esa es la conclusión final. Primero viene como un asunto de la aplicación, pensando en el versículo 1, y el versículo 13 es esa afirmación, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Este es el discurso que necesitamos escuchar, y es a lo que ese pesimismo, esa idea fatalista que va expresando el predicador a lo largo del libro, llega, ¿verdad? A esta conclusión es a la que llega. La estructura de Eclesiastés, lo podríamos ver desde esta perspectiva, experimentando la vanidad del capítulo 1 hasta el versículo 12. Tenemos este asunto. Entonces, ya leímos una parte de esta estructura, pero digamos, el bosquejo general sería lo primero buscando el significado de la vida como esa parte primera, o general de todo el Eclesiastés. Después, los tres, por así decirlo, ¿no? 3 puntos en los que se divide sería experimentando la vanidad, observando la vanidad y viviendo la vanidad. Y después llegaríamos a esos subpuntos y parte del experimentando la vanidad sería todo es vanidad y la experiencia del predicador. Después, en observando la vanidad es todo tiene su tiempo, la injusticia de la vida, la vanidad de la vida, sabiduría e insensatez, cosas de la vida y la sabiduría, ¿no? Entonces, por ejemplo, algunos pasajes con respecto a esto, sería, por ejemplo, el 3:16 dice, vi más debajo del sol un lugar del juicio, allí impiedad, y en lugar de la justicia, allí iniquidad. Y dije yo en mi corazón, al justo y el impío juzgará a Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Dije en mi corazón, es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias, pensando en ese sentido de la injusticia, ¿verdad? Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos, y ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Y después, por ejemplo, en el capítulo 5, versículo 1, hablando acerca de la vanidad de la vida, dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que promete. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Y después, versículo 8 dice, si opresión de pobres y perversión
de derecho y de justicia viere en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Además, el provecho de la tierra es para todos. El rey mismo está sujeto a los campos. El que ama el dinero no se saciará del dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Y empieza a hablar, ¿no? Cuando aumentan entonces los bienes, también aumentarán los que los consumen. Dulce es el sueño del trabajador, como coma mucho, coma poco, pero el rico no deja de dormir, no le deja dormir la abundancia. Entonces, habla de esa situación efímera acerca de lo que serían las propias riquezas, ¿verdad? Los propios bienes que tienen las personas. Entonces, he aquí pues, dice el versículo 18, he aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo, con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo, a todos los hombres a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Entonces, ese asunto, ¿no?, de la vanidad, de la propia vida, de las cosas que queremos construir y tener en este lugar. Entonces, el predicador, desde esa perspectiva en la que está viendo, obviamente lo experimentó. Sin embargo, también lo pone desde esa perspectiva en la que él está observando esta situación de la vanidad. Sabiduría e insensatez, dice capítulo 7, dice, mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Después dice en su corazón, mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa de luto, mas el corazón de los insensatos en la casa del que hay alegría. Entonces va arrojando ahí ciertas palabras acerca de la sabiduría y el contraste con la insensatez, que son bastante interesantes. Capítulo 8, seguimos en ese asunto de la observación de la vida. Versículo 10 dice, asimismo he visto a los inicuos sepultados con honra, mas los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en olvido en la ciudad donde había actuado con rectitud. Parte de estas situaciones que suceden, ¿no? Que no porque, y este es el sentido que expresa en muchas ocasiones el libro sapiencial, ¿no? Por ejemplo, el libro de Job, como los amigos de Job le decían, no, pues si tú obraste mal, mejor dicho, estás en esta condición porque seguro algo hiciste, tienes que arrepentirte. Pero el predicador llega a la conclusión de que no necesariamente, no pasa siempre así. Dice, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal, aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que Dios temen y los que temen ante su presencia. Entonces, aunque estas situaciones pasen, aunque de repente veamos que pareciera que triunfa el insensato o el injusto sobre el justo, la realidad es que hay un Señor, hay un Dios todopoderoso, quien va a premiar y que va a bendecir a aquel que vive en la justicia del propio Señor. Después, capítulo 10, habla acerca de la sabiduría. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista, así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. El corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Y aún mientras va el necio por el camino, le falta cordura y va diciendo a todos que es necio. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Entonces va a empezar a desarrollar el tema de la sabiduría a lo largo del capítulo 10, parte del 11, y entonces entra esta perspectiva de viviendo la vanidad y unos consejos finales que da
a los jóvenes. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Entonces, de alguna forma, el predicador está alentando al joven a vivir conforme a lo que su juventud le dicta. Sin embargo, le dice, aún así, acuérdate que Dios va a juzgar todas estas cosas. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Desde una perspectiva, evidentemente, desde una perspectiva en donde Dios no está. O sea, si Dios no está en esa juventud, en esa persona que está en esa época de su vida, pues al final es vanidad, ¿no? Lo que se vive en ese tiempo. Y yo creo que es posible que algunos de nosotros, hermanos, hemos experimentado esta situación, que en los días de nuestra adolescencia, en los días de nuestra juventud, nos divertimos, hicimos muchas cosas, quizá no estuvimos encaminados en las cosas del Señor y por lo tanto, de alguna forma nos excedimos en algunas cosas y pareciera, ¿verdad? A nuestros ojos en esa época fue algo como que bueno, como que disfrutamos nuestra adolescencia y nuestra juventud. Sin embargo, llegando a nuestra edad, ¿verdad? Ya como adultos, entendemos, y más ahora que tenemos al Señor en nuestras vidas, entendemos perfectamente que fue vanidad lo que vivimos. Sí, pasamos el rato, nos divertimos, pero al final de todo fue vanidad. ¿Por qué? Porque no estuvo Dios involucrado en esos tiempos en nuestra vida. Así que termina, ¿verdad? Esta parte del consejo hacia los jóvenes, hablándole acerca de su creador. Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Y versículo 9 del capítulo 2 entonces empieza con el asunto de la conclusión. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo e hizo escuchar e hizo escudriñar y compuso muchos proverbios. Y ya leímos la última parte, ¿no? Versículo 3, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos. En la conclusión, entonces, encontramos la verdad obvia de todos los sabios en la Biblia, que el temor al Señor es el principio de toda sabiduría. Pero el Coelet espera hasta el final de su obra para traernos a este punto. Lo hace cuando estamos desesperados por encontrar una respuesta. Me gusta mucho esta explicación acerca de la conclusión porque nos hace entender realmente que el predicador no está hablando desde una perspectiva en la que no tiene experiencia de todo esto, sino primero manifiesta su experiencia y entonces da estas conclusiones. Y normalmente cuando alguien hace eso, primero habla acerca de su experiencia y después habla de las conclusiones, tiende a ser una persona escuchada y respetada. Acerca de lo que está diciendo, acerca de esas conclusiones. Cuando simplemente decimos, esto tienes que hacer, o esto o tienes que hacer aquello, a veces no somos tomados tan en cuenta porque la gente está esperando como esa experiencia de uno para saber si realmente entiende lo que ellos están pasando. Entonces el predicador lo que hace aquí es dejar sin argumentos a toda esa juventud, a todas esas personas que lo que quieren es disfrutar de su vida. Les dice, a ver, espérense, yo hice esto, hice aquello, me dediqué a esto, me dediqué a aquello y llegué entonces a esta conclusión en la que simplemente necesitamos al Señor. El fin de todo el discurso es teme a Dios y guarda los mandamientos. Hay pistas aquí y allá a través del libro, pero su enfoque es otro. Él intenta descubrir hasta cuál punto irá el hombre que no tiene esta creencia. Se pone a sí mismo y a nosotros también en el lugar de un humanista o secularista, no en la posición de un ateo, pues el ateísmo no era popular en aquellos entonces, sino en la posición de una persona cuyo punto de vista comienza con la visión de una persona de poca comprensión acerca de Dios. Y no sé si ustedes, hermanos, han podido identificar esto, pero yo lo veo bastante en nuestras iglesias. Es algo que constantemente se ve, sobre todo, bueno, no puedo
decir que solamente en la juventud o en la adolescencia, sino en muchas personas que están ahí en la iglesia. Ellos pretenden vivir una vida en la que Dios no está tomado en cuenta. Saben que hay un Dios, saben que existe el Señor, sin embargo, no han llegado al conocimiento pleno de quién es el Señor y por lo tanto buscan las cosas que para nosotros serían vanidad. Entonces, creo que un libro como como Eclesiastés nos puede ayudar bastante en ese ayudar a ellos a descubrir esta situación y decir, mira lo que dice aquí este sabio hombre, aquí el predicador, quien había experimentado de todo y desde una perspectiva en la que posiblemente no había un conocimiento completo de Dios, pero cuando se llega entonces al conocimiento completo de Dios se puede decir esto, todo es vanidad. Cuando Dios no está en el lugar, cuando Dios no está en esa posición que debe tener en nuestras vidas, sí, la verdad es que todo termina siendo vanidad. Y yo me pongo también a pensar en el ejemplo del apóstol Pablo, cuando habla acerca de sus credenciales, ¿verdad? De todo lo que es y cómo al final lo estima por basura por el pleno conocimiento de Cristo. Y es cierto, o sea, por más que humanamente le podamos dar mérito a lo que Pablo hizo, a todo su conocimiento, a cómo, digamos, a esa posición que tenía como romano también, a ese conocimiento que tenía por haber estudiado los pies de Gamaliel, por ese contexto que tenía de la convivencia con griegos, con el idioma, tantas cosas que tenía el apóstol Pablo. Y al final dice, esto lo estimo por estiércol, ¿no? Esa es la palabra que utiliza. Porque para mí lo importante es el conocimiento de Cristo. Y en nuestra vida es exactamente lo mismo, o sea, si no tenemos un conocimiento pleno de quién es el Señor Jesús, todo lo demás, todo lo que hacemos no tiene sentido. Salimos a trabajar, nos esforzamos, nos cansamos. ¿Para qué? Para regresar a nuestra casa, descansar y al otro día hacer exactamente lo mismo. ¿Con qué propósito? No hay. No hay, porque no está Dios en nuestra vida. Pero cuando está Cristo en nosotros, entonces todo tiene un propósito. Hasta las cosas que parecieran menos... digamos, que tienen menos relación con la propia iglesia, con el ministerio, el servicio, tienen sentido porque está Jesús con nosotros, porque tenemos ese conocimiento necesario. Así que cuando yo estuve leyendo el libro de Eclesiastés, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Como joven, batallaba con algunas cosas de las que leía aquí y obviamente mi razonamiento ha ido creciendo conforme han pasado los años y llego al punto, a este mismo punto, ¿no? Al final de mi vida, aunque incluso esté yo en el ministerio, aunque incluso sea pastor, sea maestro de ustedes, si no está el Señor y si yo no tengo un conocimiento pleno del Señor y no lo involucro en todas estas cosas, esto sería vanidad, ¿no? El dar una clase hacia ustedes, si mi enfoque no es presentar a Dios, si mi enfoque no es darle la gloria a Él, si mi enfoque no es hacerlo conforme a lo que Él me manda, ¿no? En su moralidad, en su ética, simplemente estaría haciendo algo que sería vano, ¿no? Igual mi ministerio como pastor, como predicador, sería exactamente lo mismo, ¿no? Mi vida matrimonial sería exactamente la misma. Debe de estar Dios sumergido en todo esto en mi vida. ¿Para qué? Para que realmente yo pueda decir, esto no es vanidad, esto no es algo que no tiene sentido, esto no es algo que no hay propósito, no. Esto es algo que el Señor me mandó a hacer, esta es parte de la voluntad perfecta del Señor y por eso entonces lo hago. Eh, Esperemos que no lleguemos a un punto, ¿no? En el que volteemos hacia atrás y digamos, pues todo lo que hice fue vanidad de vanidades, ¿no? Todo ese desgaste, todo ese esfuerzo, todo mi trabajo, todo el propio ministerio, pura vanidad de vanidades. No, es momento de hacer esa reacción y de llegar a la propia conclusión y no esperar, ¿verdad? Hasta el final de nuestros días para llegar a esa conclusión, sino ahora en este momento y decir, tengo que redireccionar todo. ¿Para qué? Para entender y saber que el discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre.
Qué hermosa conclusión a la que llega el predicador, y espero, mis hermanos, que también haya sido una conclusión a la que nosotros llegamos en nuestra vida. Por mi parte, mis hermanos, sería todo. No sé si hay algún comentario extra que quieran hacer, algo que quieran mencionar. Pues bueno, profesor, yo, la verdad es que sí, ¿no? Vemos, esto que la idea principal de este libro, ¿no? El hombre sin Dios no es nada, ¿no? Uh-huh. Eh, y sí, realmente la experiencia que nos ha dejado todo esto, en cuanto a la vida misma, ¿no? Yo pues no soy una persona joven ya, pero todos estos años que he caminado con Cristo, siempre me pregunté, híjole, ¿por qué no llegó antes esto a mi vida, no? Uh-huh. Pero sí, definitivamente uno ve muchas cosas en cuanto a cuestiones de la vida, como lo dice el autor, y, y sí nos lleva a pensar a veces de esa manera. Uh-huh. Escuchaba yo hace unos días el suicidio de un pastor Sí. muy joven y yo dije, bueno, ¿qué pasó, no? ¿Qué pasaría, no? O sea, empecé a cuestionar algunas cosas y como estábamos leyendo precisamente este libro de Eclesiastés, este, yo a lo mejor llegué a la conclusión, digo, tal vez él, este varón, eh, se dio cuenta que en realidad no estaba Dios en su vida, o sea, que realmente pues era una vanidad todo lo que estaba haciendo y viviendo, Uh-huh. Sí. probablemente, ¿verdad? Uh-huh. Y sí, pues realmente uno de repente llegas a topar con circunstancias que solamente confiando en el Señor y sabiendo que sin Él no es uno nada, como lo que mencionaba del apóstol Pablo, que yo creo que él llegó a esa conclusión Sí. definitivamente, pues no puede uno seguir adelante, ¿verdad? No puede uno seguir caminando ya de la misma manera. Y sí, pues yo ahora con los jóvenes ahora, este, pues tratarles de compartir ese mensaje, ¿no? Que Eclesiastés tiene, ¿verdad? Uh-huh. Es muy interesante, la verdad es que a mí me ha gustado mucho estos temas y pues muchas gracias por lo que nos comparte, profesor. No, con gusto. Gracias a usted también por lo que nos expresa. Lo importante es eso, ¿no? Que vayamos no solo entendiendo y llenándonos de conocimiento, sino pues ver la relación directa que tiene todo esto con nosotros, ¿no? Hay mucha relación hacia nuestra vida, no es algo que, fue aquel Salomón hace muchos años que se pensaba eso, ¿no? Tiene toda aplicación a nuestra vida el día de hoy. Gracias, hermano Román. ¿Alguien más? Muy bien. Si no, solamente algunos detalles. Ya estamos, como les dije, en la semana 6. Nos quedan 2 clases. Vamos a ver Cantar de los Cantares y después entraremos a unas cuestiones de yo dar algunas indicaciones, hay información que seguramente va a ser importante en la última clase. Mientras, pues seguimos en el proceso de entregar todo lo que hace falta. Todavía no me pongo al corriente como tal, pero sí ya he estado avanzando en algunas cosas de sus tareas. Les he puesto ahí algunas indicaciones. Creo que tengo revisado hasta la semana 3 o 4, alguna de esas dos. Y lo que yo sí he notado, algo constante, ha sido la falta de poner portada. Entonces, solamente para que lo tomen en cuenta en los siguientes trabajos, si es que no han revisado las notas que les he puesto en los primeros 2 trabajos. Entonces, tómenlo en cuenta, les baja, no mucho, pero sí les baja algo. O sea, pueden entregar o pueden tener una mejor calificación si simplemente entregan el trabajo con portada. Bueno, si no hay otra cosa, mis hermanos, pues concluyo la clase en este momento y nos vemos el próximo lunes. Espero hayan visto también el video de Proverbios, la lección de Proverbios. Como les mencioné, no tuve la oportunidad de estar disponible porque andaba en carretera, entonces no podía dar la clase. Pero
Espero que hayan visto el video. Está ahí en la plataforma este video también va a estar el día de mañana más tardar ahí en la plataforma, para que igual si lo quieren volver a ver, ahí va a estar. Y nos vemos la próxima semana, mis hermanos. Saludos a todos, saludos hermano Osdi, Dios le bendiga, hermano Román, Abdiel, hermano Joel, hermana Loren, que Dios les bendiga mucho. Estamos ahí en contacto y nos vemos la siguiente semana. Ok, muchas gracias, profesor. Hasta luego a todos. Gracias, Dios le bendiga. Dios le bendiga.